Se le viene la noche a Alberto. Procesaron al expresidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública. Atención, lo hizo el juez Casanelo. Se había peleado con la justicia porque no quería que el juez Ercolini era, ¿no? El anterior decía que Ercolini tenía enemistad manifiesta con él. Lo recusó, se sintió más cómodo con Casanelo, su amigo. ¿Amigo? Él decía tener muchos amigos en la justicia. Parece que no tanto. O parece que los amigos lo acompañan hasta la puerta del cementerio. Sea como sea, este personaje absolutamente desprestigiado, caído en el fondo de las consideraciones de la Argentina, de los propios y de los ajenos. Uno de los peores presidentes que tuvo nuestro país. Ahora, el que decía que estaba limpio, el que decía que no había sido corrupto, bueno, todavía le cabe con el debido proceso el principio de inocencia. Pero cada día está un poquito más complicado. Procesado en la causa Seguros. Negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Se acuerda de aquella causa? Todos sus amigos o algunos amigos brokers. ¿Se acuerda de su secretaria, que era la esposa de uno de los principales brokers? Y él tratando de, a pedido de sus amigos, acomodar para que el Estado contrate a estos brokers. Bueno, negó todo, que era un invento. En la última comparecencia que hizo, creo que lo pidió él, fue a título personal, una declaración pedida por el propio Alberto Fernández. Su abogada se había manifestado muy satisfecha porque había sido muy bien tratado. La noticia, nuevamente, Lucía Salinas, es que el juez Casanelo procesó por corrupción a Alberto Fernández. Exactamente, Pablo. El delito es negociaciones incompatibles con la función pública y un embargo de 14, yo había dicho poco más de 14 millones de pesos y son más de 14.000 millones de pesos. ¿14.000? Sí, 14.000. Ahí tenés el número resaltado en pantalla. El embargo trabado en esta causa, que te la cuento muy rapidito en pocos números. En esta causa se investigaron 45 contratos que se firmaron con Nación Seguro Sociedad Anónima. La maniobra involucró a brokers de seguros como intermediarios. 25 brokers fueron los beneficiados con el pago por parte del Estado de más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones. Pero solo 5 brokers acumularon el 86% de esas comisiones. Perdóname, y te hago otro recorte. perdóname, Y uno sí. tuvo el 45%. Capitalismo de amigos, muchachos. ¿Se acuerdan cómo es la historia? Capitalismo de amigos. Él, que apuntaba al kirchnerismo. Él, que cuando se fue de jefe de gabinete apuntaba a la corrupción de Cristina, o en todo caso a lo que había ocurrido con algunos funcionarios desleales, deshonestos del elenco de Cristina. Bueno, ahora el honesto, el que se dijo hijo de un juez, bueno, termina siendo procesado. El juez, aunque sea básico esto, Lu, Sí. cuando un juez procesa a un expresidente de la Nación por un delito de corrupción como este, Sí. ¿qué está pensando el juez? ¿Qué tiene en sus manos el juez? En principio, prueba suficiente para sostener la acusación. Ok. Con lo cual, todo indica que va a ir a juicio oral y público. Sí, acá hay un dato que no es menor. El delito por el cual se había empezado a investigar a Alberto Fernández era administración fraudulenta. El juez Sebastián Casanelo solo le atribuye negociaciones incompatibles con la función pública. El fraude al Estado es un delito complejo, pero además lo que dice básicamente es Alberto Fernández, siendo presidente de la Nación, facilitó, ayudó a su amigo Héctor Martínez Sosa a ser el broker más beneficiado con esos contratos que en otra parte de la justicia dijo fueron amañados, fueron direccionados, tenían nombre y apellido de forma anticipada. Bien, Alberto decía, como siempre, ¿no? Nacho, ¿cómo andamos? ¿Cómo ¿Te anda, acordás? Pablo? Alberto, ¿Qué mi capítulo? querida Fabiola, siempre había una mujer a la que le echarle el fardo. El ¿no? primer feminista, ¿no? Exactamente, el pañuelo verde, el primer presidente feminista, siempre tenía una mujer encima de su confianza, ¿no? De su Claro. intimidad para echarle la culpa. En este caso, porque se descubrieron chats a partir de la causa, fundamentalmente, a partir de la causa de violencia de género contra Fabiola Yáñez, hubo chats de su secretaria que empezaron a permitir unir cabos, decir, ¿qué hacía la señora secretaria de Alberto Fernández, que era la esposa de Héctor Martínez Sosa? ¿Sabés qué había dicho la justicia en su momento? María Cantero, cuando no podía ayudar directamente a su esposo Héctor Martínez Sosa hablando con algunos funcionarios, acudía al presidente de la Nación para destrabar esa negociación. Yo no sé qué habrá hecho mi secretaria, no creo. Ella es tan buena. Mira lo que decía. La realidad es que yo la conozco muy bien a María. La periodista que me pregunta ayer, mi respuesta es, yo no creo que María haya hecho eso. Y ella me dice, no, pero a mí me han dicho que lo han hecho. Yo no creo que lo haya hecho. Pero a mí me dijiste gente completa que sí lo hicieron. Bueno, a mí no me consta, pero si lo hizo, se extralimitó. Recuerdo, yo venía escuchando el programa de Facundo Pastor en la red cuando habló con Alberto Fernández. Ahí está, fue la primera declaración que hizo, se extralimitó, ¿no? Mi querida Fabiola organizó una fiesta indebida. Y yo estaba ahí, pasaba a saludar. Que hay que tener una gran hipocresía y un gran cinismo.